Bueno, en este video voy a hablar acerca de la geometría no euclidiana, pero antes voy a hacer un repaso de qué es la geometría euclidiana. La geometría euclidiana, tal y como su nombre lo indica, se lo debe a Euclides, quien es considerado como el padre de la geometría. Euclides, en su obra Los Elementos, el cual está compuesto por 13 libros, en los 4 primeros trata de la geometría euclidiana, o también conocida como geometría plana, que incluyen 48 proposiciones, o también llamados teoremas, los cuales se deducen lógicamente de un conjunto de 23 definiciones, 5 axiomas o nociones comunes y 5 postulados. Entre las 23 definiciones, los 5 axiomas y los 5 postulados conforman el pórtico axiomático. Entonces, mediante la aplicación de este pórtico axiomático, Euclides, en su obra, formula las premisas más importantes de la geometría. De estas premisas deriva la totalidad de la geometría plana. Ahora vamos a trabajar acerca de los 5 postulados de Euclides, más específicamente del quinto postulado. Tenemos el primer postulado: es posible trazar un segmento entre dos puntos dados. El segundo postulado: es posible prolongar un segmento tanto como se quiera. El tercer postulado: es posible construir una circunferencia si se dan el centro y el radio de la misma. El cuarto postulado: todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y por último tenemos al quinto postulado, que dice: si una recta al cortar a otras dos forma de un mismo lado ángulos internos menores que dos rectos, las prolongaciones de dichas rectas se cortarán del lado en que están los ángulos menores que dos rectos. Este quinto postulado es el que presenta mayor controversia. ¿Por qué? Porque no era tan evidente como los 4 primeros postulados que mencioné anteriormente. Evidente en el sentido que, a diferencia de los otros 4, de este quinto no se podían deducir propiedades, y su enunciado era bastante complejo. Esta característica llamó la atención de varios matemáticos de la época, que lo colocaban más cerca de una proposición que de un postulado. El mismo Euclides notó esta diferencia en su momento y evitó usarlo lo más posible. Solamente lo introdujo para demostrar la proposición 29, que dice: una recta que corta a dos paralelas forma con ellas ángulos alternos internos iguales correspondientes. Es por esto que al quinto postulado se lo denomina como el postulado de las paralelas. Entonces, al ser considerado el quinto postulado como una proposición más que como un postulado, durante muchos años varios matemáticos intentaron demostrarlo a partir de los otros 4, pero no tuvieron éxito. Estos sucesivos intentos de demostración no dieron otro resultado más que llevarlo a enunciados equivalentes. Por ejemplo, por un punto exterior a una recta, se puede trazar una y solo una paralela a dicha recta. A principios del siglo XIX, varios matemáticos importantes se percataron que existían geometrías distintas, tan consistentes como la de Euclides. Uno de ellos fue Gauss, quien en 1826 ya había manifestado la existencia de geometrías distintas sin el uso del quinto postulado y que eran aplicables a la realidad, pero no pudo demostrar que eran consistentes. Entonces no pudo publicar sus trabajos acerca de esta teoría, por temor a que sus ideas fueran consideradas divagaciones insensatas.
Entonces sus trabajos fueron publicados luego de su muerte. Quienes continuaron con la idea de Gauss fueron los matemáticos Lobachevsky y Bolyai. Lobachevsky publicó sus trabajos en 1826 y Bolyai en 1832. Ambos trabajaron de manera independiente, pero fue Lobachevsky quien asume que el quinto postulado de Euclides era falso y se atrevió a negarlo. Existen dos formas de negar el quinto postulado. Una de ellas es: por un punto exterior a una recta no se puede trazar ninguna recta paralela a la dada. La otra sería: por un punto exterior a una recta pasan infinitas rectas paralelas a ella. Lobachevsky, al negarlo, intentó demostrarlo por el absurdo. Lo que él quería era llegar a una contradicción. Pero lejos de llegar a una contradicción, descubre que se puede obtener una teoría perfectamente consistente, comenzando con un postulado que enuncien que las rectas paralelas sí existen, pero que nieguen que son únicas. De esta manera nace la geometría hiperbólica, que toma como postulado la siguiente negación del quinto postulado de Euclides. Por un punto exterior a una recta pasan infinitas rectas paralelas a ella, también conocido como el postulado de las paralelas de Lobachevsky. Otro matemático importante de la época fue Riemann. Riemann publicó sus trabajos en 1968. Este estudió la geometría sobre una superficie esférica y demostró que si se descarta la infinidad de una recta y se admite que es indefinida, se puede desarrollar otro tipo de geometría. Así nace la geometría elíptica, el cual toma como postulado la siguiente negación del quinto postulado de Euclides. Por un punto exterior a una recta no pasa ninguna recta paralela a ella, también conocido como el postulado de las paralelas de Riemann. Podemos concluir entonces que la geometría hiperbólica de Gauss, Lobachevsky y Bolyai y la geometría elíptica de Riemann son las que conforman la geometría no euclidiana, la cual satisface solo los 4 primeros postulados y difieren en el quinto. Por lo tanto, en esta geometría, el quinto postulado de Euclides deja de ser válido. Ahora vamos a tomar en cuenta al teorema referido a la suma de los ángulos interiores de un triángulo. De la geometría euclidiana se deduce el siguiente teorema. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Si observamos en la imagen, vemos que la curvatura de la recta es 0. Ahora, si este ejemplo lo llevamos a un plano plano, donde sobre él graficamos un triángulo y luego medimos sus ángulos interiores, encontraremos que la suma de los mismos es igual a 180 grados. De la geometría no euclidiana, vamos a la geometría hiperbólica. De esta geometría se deduce el siguiente teorema. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor que 180 grados. En este caso, vemos que la curvatura de la recta es negativa, o sea que son abiertas. Si este ejemplo lo llevamos a un plano hiperbólico y sobre él graficamos un triángulo y luego medimos sus ángulos interiores, la suma de los mismos es menor que 180 grados. Por último, tenemos a la geometría elíptica. De este se deduce el siguiente teorema.
la suma de los ángulos interiores de un triángulo es mayor que 180 grados. En este último caso, la curvatura es positiva, o sea que son curvas cerradas. Si llevamos este modelo a un plano esférico y graficamos sobre él un triángulo y luego medimos sus ángulos interiores, hallaremos que la suma de los mismos es mayor que 180 grados. Bueno, luego de este análisis podemos concluir que la diferencia entre estos tres modelos de geometrías es el valor de la curvatura de las rectas. Entonces podemos concluir que esta sería una forma también de diferenciar la geometría euclidiana de la geometría no euclidiana. Espero que les haya gustado el video. Gracias.